Cinemática de engranajes. Antes de proceder al diseño de engranajes, es necesario entender bien la cinemática de engranajes. Pero previamente a ello, vamos a ver una clasificación de forma muy breve de los diversos tipos de engranajes. En este caso tenemos los engranajes bastante comunes que son los rectos. Como ustedes observan, el tallado de los dientes prácticamente es paralelo al eje y se utiliza generalmente para ejes paralelos. Otro tipo de engranajes que también se van a analizar serán los engranajes helicoidales, donde, como se observa, los dientes presentan una cierta inclinación. Luego tenemos los engranajes cónicos de dientes rectos, los cuales se utilizan para ejes perpendiculares en su aplicación más grande. Y luego tenemos el mecanismo tornillo sin fin, donde los ejes prácticamente son perpendiculares pero no se intersectan. Estos son los diversos tipos de engranajes los cuales se van a utilizar. Veamos a continuación expresamente la cinemática de engranajes rectos. Como pueden observar en este caso, ven un par de engranajes de dientes rectos, donde generalmente, si quieres reducir velocidades, que es el caso más frecuente, se denomina al engranaje más pequeño el piñón, que será el que transmite potencia. ¿Quién será el que distorsiona la potencia? En este caso se llama engrane. En este caso podemos hacer algo muy importante, las circunferencias de paso. De hecho, son dos circunferencias imaginarias que están más o menos en la parte central del diente, que en cierta manera deslizan una con relación a la otra. Como se percatan, el piñón y el engrane giran en sentidos opuestos. Como se observa, se puede observar la circunferencia de paso del piñón y del engrane, que son dos circunferencias imaginarias deslizando una en relación a la otra. Veamos los datos más importantes de los engranajes rectos. De hecho, son el diámetro de paso del piñón, que le corresponde en este caso de esta forma. Este diámetro de paso del piñón está en la circunferencia de paso, que está más o menos en la parte central del diente. Luego tenemos el diámetro de paso del engrane, la cual se observa en el gráfico. Y como les indiqué, se encuentra aproximadamente en la parte central del diente. Otros datos muy importantes de los engranajes son los números de dientes, tanto del piñón como del engrane. Un aspecto decisivo y fundamental en los engranajes rectos es el ángulo de presión. De hecho, el ángulo de presión, su particular muy importante es que precisamente define la envolvente. La envolvente o involuta es esta curva que tiene el diente. Como se percata en este caso particular, la envolvente es diferente según el ángulo de presión. Pero el ángulo de presión más usado será naturalmente 20 grados, porque la bibliografía la tenemos para este caso. De tal manera, en conclusión inicial, la envolvente, que es la curvatura, está definida por el ángulo de presión, aspecto que se va en realidad a demostrar en este momento. Para ello pueden observar en esta figura una simulación de un par de engranajes de dientes rectos que en realidad están embolando, ¿no? En este caso podemos observar esta es la línea de presión o la línea de acción. Pero para ver de mejor manera podemos ver este gráfico. En este caso particular, esa es la línea de centros y esa es la perpendicular a la misma. Este es el punto de paso, es decir, es el punto de tangencia entre las circunferencias de paso. En cierta manera, el ángulo de presión define precisamente la línea de acción, que es esta. Y esta línea de acción en realidad define la circunferencia de base, la cual es tangente a la línea de acción, tal como se puede observar en este gráfico. Pero ¿por qué nos interesa tanto? La circunferencia de base en este caso es del piñón y es del engrane. Podemos verla en esta figura de otra forma. Esas son las de base. ¿Cómo se genera la envolvente? En realidad se procede a enrollar y desenrollar, en este caso una cuerda, de tal manera que ese trazador, enrollando y desenrollando en este cordón, va a formar precisamente una curva, la cual se llama envolvente involuta. ¿Quién define este aspecto del ángulo de presión? Que el más común es 20 grados. Veamos entonces las consecuencias. Como ustedes observan, la envolvente está definida por ¿quién? Por la línea de acción. Y la línea de acción, como ustedes observan, está definida por el ángulo de presión. Y en conclusión, de forma directa, la envolvente se define por el ángulo de presión. Es la primera conclusión que debemos llegar. Por tanto, la envolvente está absolutamente definida por el ángulo de presión, que es un aspecto fundamental
en los engranajes. Veamos a continuación los pasos circular, diametral y precisamente el tamaño del diente. En este caso se puede observar las dimensiones más importantes del tamaño del diente de un engranaje de dientes rectos. Veamos. Y podemos observar también otras dimensiones importantes, en este caso, de los engranajes, tanto para el piñón como para el engrane. Pero precisamente, una primera dimensión que observamos es el paso circular. De hecho, el paso circular, como observan, es este arco de circunferencia. Como se percatan, será igual al perímetro, solo uno de dientes. Es decir, tenemos un paso circular, que será el mismo para el piñón, para el engrane, en este caso en función tanto del diámetro de paso del piñón como del engrane. Ya sabemos exactamente qué es el diámetro de paso. Pero la dimensión fundamental es el paso diametral. El paso diametral, tanto para el piñón como para el engrane, matemáticamente se define de esta manera y deben ser iguales. ¿Por qué? Precisamente el paso diametral, que es el más importante, define absolutamente todas las dimensiones que tiene el diente. Absolutamente todas. Veamos cuáles son precisamente las dimensiones. Pero veamos otros aspectos muy importantes. Si ustedes observan en este caso particular, esta distancia radial entre la de paso al exterior se llama cabeza o adendum. Esa distancia desde la interna hasta la de paso se llama dedendum. Luego tenemos en este otro caso particular la holgura. En cierta manera podemos pensar que la cabeza y la altura del pie son iguales, pero no es así. De hecho, la cabeza es ligera, en realidad la altura del pie es ligeramente mayor a la cabeza. Eso da como lugar la holgura. Esta holgura precisamente tiene como función prever la dilatación, porque los engranajes son metálicos, se dilatarán, y también la lubricación. En esta figura precisamente se observa la holgura, que su función es precisamente prever la dilatación y la lubricación para que el lubricante pueda escurrir. Bien, tenemos aquí la cabeza, el adendum, y tenemos aquí el dedendum en este gráfico. Posteriormente tenemos dos dimensiones, por ejemplo, realidad en este caso el espesor de diente, y tenemos el paso circular. Y aquí tenemos otra dimensión que ustedes observan, es el espacio entre dientes. Lo mismo, este espacio de dientes debe ser ligeramente mayor al espesor de diente, por la misma razón de la holgura, para la dilatación y para la lubricación. Posteriormente vemos otras dimensiones en los engranajes. Por ejemplo, tenemos el diámetro interior, el diámetro exterior, tanto del piñón como del engrane. También tenemos en este caso la altura de trabajo del diente y la altura total. Todas estas dimensiones absolutamente están en función del paso diametral. De hecho, el paso diametral define precisamente todas las dimensiones del tamaño del diente en engranaje. Veamos cómo. En este caso volvemos a repasar entonces el paso circular y el paso diametral, que como se indican deben ser idénticos, ¿no? Caso contrario, de ser diferentes, el tamaño de dientes sería diferente y no engranarían en forma correcta. Bien, veamos a continuación entonces lo que sucede. El paso diametral en realidad en esta representación gráfica no está a escala. Como se pueden percatar, si el paso diametral en su valor es pequeño como 4, el diente es grande. En cambio, si el paso diametral, por ejemplo, tiene un valor grande como 80, el tamaño del diente es pequeño, es decir, es inversamente proporcional. Aunque es necesario indicar lo siguiente. En esta representación, el tamaño del diente no está a escala. En el libro sí está a escala. En cierta manera, el paso diametral, como se indica, determina el tamaño del diente. Los pasos diametrales menores a 20, es decir, los dientes grandes, se considera como paso grueso. En cambio, los mayores iguales a 20 son paso fino, es decir, los que tienen dientes pequeños. Y estos son los pasos diametrales normalizados, los cuales deben utilizar. Continuamos. En realidad, el modo métrico no es muy frecuente utilizado. Es un sistema que se utiliza en el sistema métrico y tenemos en esta tabla los equivalentes. Pero en cierta manera no se va a utilizar, de hecho, en este caso. Bien.